Seguiremos transmitiendo tanto como nos sea posible. Solo podemos decir lo que hemos repetido toda la mañana. Entren a algún refugio subterráneo de cualquier clase. Una de las señales más evidentes del fin es el avance tecnológico. Hoy estamos siendo testigos de una explosión literal de conocimiento con la aparición del Internet. Se estima que todo el conocimiento acumulado se duplica a cada 18 meses. Este aumento exponencial es más allá que cualquiera hubiera podido imaginar. El Internet nos permite ver y oír instantáneamente acontecimientos y a personas que se encuentran en cualquier parte del planeta. La Biblia nos habla sobre el grado de desarrollo que alcanzaría la tecnología de la información y la comunicación, hasta el punto de tener una influencia mundial. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta profecía verdaderamente se aplica a nuestra época. A nuestra generación se le llama la era de la información. Entonces, es una señal clara que el tiempo del fin podría haber llegado. El uso de Internet creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 1990 y principios de la década del 2000 en el resto del mundo. En los 20 años desde 1995, el uso de Internet se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de la población mundial. Con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad. Constituye una fuente de recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. Otra característica de Internet que se muestra como una de las señales del fin es sobre la señal que Jesús reveló a sus discípulos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que Jesús regrese, es necesario que el mensaje de la salvación sea predicado a la humanidad en todo el planeta, para que nadie diga que no tuvo la oportunidad de oír. En pleno siglo XXI, existen lugares desolados y remotos de difícil acceso que hasta hoy no han escuchado hablar de Jesús, como el caso de esta tribu distante en África, donde pastores y obreros de la Iglesia Universal llegaron a este lugar desolado y quedaron sorprendidos con la respuesta. ¿Alguien oyó hablar de Jesús? ¿Nunca escuchó hablar de Jesús? ¿Sabe quién es Jesús? ¿Nunca escuchó hablar? También en algunos países árabes y de Asia es prohibida la entrada del Evangelio de Jesús, donde tener una Biblia o declararse cristiano resulta hasta en una pena de muerte. Linksur, una empresa asiática de tecnología especializada en la conectividad móvil, ha anunciado un plan para ofrecer Internet gratis por satélite para todo el mundo a partir del año 2026. El punto de partida será el lanzamiento del satélite Linksur 1, que tendrá lugar el próximo año. Más tarde, en 2020, se pondrán en órbita otros 10 satélites más, y en los años sucesivos habrá más lanzamientos. En total, la compañía espera completar un enjambre compuesto por 272 satélites, que estarán configurados en diferentes órbitas y alturas para ofrecer su servicio de Internet gratuito a todo el planeta.
Estamos frente a una gran señal del fin. Millones de personas que aún no tuvieron acceso al Evangelio conocerán la salvación a través del Internet. Por un lado, Internet es una herramienta poderosa para acelerar la propagación del Evangelio. Pero por otro lado, para los propósitos del maligno, se volvió el principal vehículo para llevar a billones a la perdición. En el futuro gobierno del anticristo en la tierra, las personas serán fácilmente vigiladas y controladas en todo el mundo. Es importante cuidar de nuestra alma, porque no habrá excusa para quien tiene la oportunidad de escuchar hablar del reino de Dios y de la salvación. El fin se acerca. ¿Y usted está preparado?